Este tema que dice lo siguiente. Repito, estamos practicando lo que les tomaron en el taller hoy, ¿no? Pero no sé cuál haya sido el primero o el segundo. Yo voy a escribir uno aquí que dice esto. Sea la función es f definida en los reales en la siguiente regla de correspondencia. Bueno, sea f. Y nos ponen que f de x es esta función definida en tres tramos. 1, x cuadrado menos x, perdón, x cuadrado menos 2x y por acá 2x menos 5. Y cada una tiene su intervalo. La primera es para los x menores o iguales que 2. La segunda es para los x mayores que menos 2 pero menores que 1. Y la otra es para los x mayores o iguales que 1. X mayores o iguales que 1. Bien. Entonces de esto me pide determine. El rango del tramo, el rango de cada tramo de la función calculado de forma analítica. Ok, veamos entonces. Rango de cada tramo, calculado de forma analítica. ¿Ya? Luego, el rango de la función, es decir, aquí si nos pide el rango en general de la función, rango de f de x. Y finalmente los interceptos con los ejes coordenados. Ok, interceptos con ejes. Muy bien, entonces, a ver, ¿cómo se realizaba esto? Primero, vamos a hacer la A, ¿no? Entonces, solución. Ya, en la A les pide el rango de cada tramo calculado de forma analítica. Entonces, aquí ustedes tienen tres tramos. Tienen este y tienen este. Ya, primero. En el caso del primer tramo, vamos a decir tramo 1. En este tramo 1, la función es únicamente este 1, si se dan cuenta, ¿no? Es decir, podemos decir que en ese tramo la función es únicamente 1, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa si en este caso x, bueno, ¿cómo se saca el rango, por cierto? No sé si lo practicamos, me parece que sí, pero el rango simplemente se lo hace de la siguiente manera. Ustedes tienen que f de x es y, ¿ya? Entonces esto realmente es y igual a 1. Ahora, para sacar el rango, realmente lo correcto aquí era despejar, bueno, primero había que cambiar lo que tenemos en y, hacerlo x, y lo que tenemos x, hacerlo y. Ahora, si se dan cuenta, en este caso, pues no tengo x por aquí, simplemente tengo y, por eso la y la cambio por x. Y bueno, en el caso de 1 no puedo hacer nada, entonces se queda esto simplemente como 1. Y bueno, una vez que ya yo he realizado esto, es decir, que ya puse las x, que ya puse x con x y las y, perdón, las y las puse x y las x las puse y, luego debía despejar y. Pero si se dan cuenta aquí no hay y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente digo que el rango de la función en este tramo, es decir, el rango de esta función, va a ser igual a 1. Ahora, esto tiene sentido, de hecho. ¿Por qué? Porque si ustedes grafican este tramo de la función, ¿ya? Supongamos que, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que para cualquier valor de x menor o igual que 2, es decir, para cualquier valor que sea
2, 1, 0, -1, cualquiera de estos valores, ¿qué función, qué valor va a tener esto en y? Va a ser simplemente en todos los puntos de x, va a ser 1. Entonces pueden observar que de hecho esto es una recta constante, ¿ya? Donde simplemente pues su rango, es decir, el número al cual llega en y es simplemente 1, ¿ya? Es simplemente 1. Entonces puedo decir que el rango de este tramo es 1, ¿ya? Vamos al tramo 2. Bueno, en el tramo 2 tenemos esta función, ¿no? X cuadrado menos 2x. Cargar mi computadora, perdón. Ya. A ver, entonces, para el tramo 2 tenemos que f de x va a ser x cuadrado menos 2x. Ya, y aquí, bueno, aquí sí cambia ya la, la forma de la función. Porque, bueno, aquí vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Donde tengo f de x pongo y donde, bueno, x cuadrado menos 2x. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué debo hacer? Donde tengo y pongo x y donde tengo x pongo y. Bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es despejar el valor de y. Es decir, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un factor común y aquí me quedaría y menos 2. Correcto. Aunque, de hecho, mm, ya, ¿saben qué? Lo vamos a hacer más fácil. Vamos a hacer más fácil. Esto, al ser una función cuadrática, simplemente se hace de la manera siguiente. Voy a graficar esta función. Es decir, voy a graficar sus raíces. Y aquí es fácil porque para graficar sus raíces simplemente igualo a 0, factor común. Me queda que una raíz es x igual a 0 y otra raíz es x igual a 2. Entonces ahí tengo 0 y 2. Ya, y bueno, el vértice, ¿cuál es el vértice? El vértice es menos b, es decir, menos 2 sobre 2 por 1. O sea, esto es 2 sobre 2, que sería 1. Y el vértice en y, pues simplemente sería la función evaluada en 1, que es igual a 1 menos 2 por 1, es decir, menos 1. Por lo tanto, el vértice es igual a 1 menos 1. Es decir, bueno, en x menos 1 en y. Y ahí tengo el vértice. Entonces, si uno los brazos, pues esto sería así. La función sería así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el rango de la función? Bueno, el rango de la función de esta parte se lo puede ver simplemente. Ya, aquí me dice que esta función va a ir definida entre menos 2 y 1. Es decir, es decir que la función realmente viene desde acá. Viene desde menos 2, menos 1, pasa por 0 y llega hasta 1. Es decir, realmente la función viene desde acá.
Ya podemos decir que viene desde allí y llega hasta 1, ¿no? Entonces realmente esta parte de acá solo llega hasta aquí, llega hasta el vértice y no sube porque va desde -2 hasta 1. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Esta función está definida desde -2 hasta 1, ¿ya? Y bueno, aquí si observan, este es un punto abierto también. ¿Por qué abierto? Porque ni el -2 ni el 1 le pertenecen a esta función de aquí. Entonces, ¿cuál sería el rango? Bueno, y aquí se lo puede ver un poco claro. Empezaría en Y, recuerden que el rango es en Y, empezaría desde -1 sin incluir, ¿no? Porque el -1 no está incluido. Y esto sube, 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 sube hasta este punto. Ahora, ¿cuál es este punto en Y? ¿Cómo lo podríamos saber? Este punto en Y es el punto al evaluar x igual a 2, es decir, x igual a -2. Es decir, ¿qué pasa cuando evalúa la función en -2? ¿A qué es igual? Bueno, simplemente va a ser igual a, sería -2 al cuadrado, -2 por -2. Es decir, esto me queda 4, y -2 por -2 es +4, es decir, esto es igual a 8. Por lo tanto, este punto hasta donde llega acá es 8. Y ahí se ve el rango, ¿no? Empezaría desde -1 y llega hasta 8. Y este es el rango del segundo tramo, observen. De -1 hasta 8. ¿Cuál era el rango del primer tramo? Recuerden que el rango era únicamente 1, ¿ya? Entonces ahí tengo rango del tramo 1, rango del tramo 2, ¿ya? Y finalmente me faltaría el rango del tramo 3, ¿ya? Y este rango del tramo 3 es un poco más fácil porque observen que el tramo 3 es únicamente una función lineal. A ver, aquí, déjame ver si me... Creo que me olvidé de algo. Ajá, aquí es -2. Ya igual, eso realmente no cambia mucho porque hacer desde -2, ya aquí me equivoqué en una parte del número, por si acaso. Esta función estaba definida para los x menores que -2. Ya, pero únicamente, realmente aquí no cambia nada, simplemente que desde... El rango sería igual, ya, simplemente que empezaría desde -2 hacia los negativos. ¿Ya? Realmente el rango sigue siendo el mismo. Ya. Ahora el tramo 3. El tramo 3 me indica que es desde los x mayores que 1. ¿Ya? Es decir, bueno, aquí si ustedes quieren, pueden reescribir otra vez que esto sería, para el tramo 3 es únicamente 2x menos 5. Ahora, ¿cómo saco el rango? Lo que pueden hacer es graficar, ¿no? Pueden graficar únicamente para los valores para los cuales está definida esta función. Esta función me dice que está definida para los x mayores o iguales que 1. Entonces empiezo con el 1. ¿Qué pasa cuando evalúo esta función en 1? F evaluado en 1 va a ser igual a 2 por 1 menos 5, que sería 2 menos 5, es decir, -3. Por lo tanto, cuando evalúo en 1, el resultado va a ser -1, -2, -3. ¿Ya? Y bueno, este punto estaría aquí y sería un punto cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque esta función sí contiene al 1. Y bueno, ahí ustedes pueden seguir evaluando valores. ¿Es necesario seguir evaluando valores? Realmente no, porque ustedes solo quieren el rango, pero supongamos que evaluamos otro. Entonces aquí tengo 2 por 2, 4 menos 5, esto me queda -1. Entonces cuando evalúo el 2, el resultado es -1. Es decir, este punto llega hasta aquí. Y ahí se pueden simplemente guiar porque es una función lineal, entonces esto se va a extender hacia el infinito. ¿Y el rango cuál sería? Únicamente sería el rango de este tramo, pues sería empezando desde -3, ¿no? Y si se dan cuenta, como esta función sube hacia el infinito hacia arriba,
Entonces, sería desde -3 incluido hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen el rango de cada uno de los tramos. Para el tercer tramo, para el segundo tramo y bueno, para el primer tramo. ¿Ya? Entonces, esto sería. Ya luego, el segundo, bueno, el literal B les pide ahora el rango de la función en general, o sea, el rango de esta función. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer o debieron haber hecho para ese literal? Se podían haber guiado simplemente uniendo las tres gráficas que hicieron antes. Es decir, en un mismo gráfico, en un mismo eje, en un mismo plano, voy a hacer los tres gráficos, voy a unirlos. ¿Cómo me quedaría esto? Observen. Bueno, en el primer gráfico voy desde -2 hacia atrás, ¿no? Entonces puedo escribir aquí -1, -2. Y basados en el primer gráfico, si yo evaluaba valores menores o iguales que -2, esto siempre era igual a 1. Entonces mi gráfica simplemente sería así, hacia atrás. Y aquí era un punto cerrado. Ya la segunda gráfica, ¿qué decía? Iba desde -2 hasta 1. Entonces, bueno, aquí escribo 1. Y esta gráfica me decía que cuando evaluaba el -2, llegaba hasta 8. Entonces, bueno, no estoy graficando esto a escala, ¿no? Pero supongamos que el 8 está por acá. Entonces, eh, -2 sería hasta 8 por aquí, ¿no? Aquí va a ir un punto abierto. Cuando evalúo el 1, ¿dónde me queda? Perdón, cuando evalúo el menos... Bueno, cuando evalúo el 0, si se daban cuenta, me daba justo en 0. Entonces, aquí grafico 0. Y cuando evalúo el 1, era justamente el vértice, queda 1, -1. Es decir, el vértice estaba aquí, ahí. Y justo en el vértice hay un punto abierto. Ahora, si yo quisiera ser más explícito y encontrar el punto al evaluar en -1, podría buscarlo aquí mismo. ¿Qué pasa si evalúo en esta función -1? Esto me quedaría, bueno, -1 al cuadrado, -2 por -1. Esto sería 1 más 2 es igual a 3. Ahí está. Entonces, cuando evalúe el -1, el valor sería 3. Vamos a decir que 3 está por aquí. Repito, esto no lo estoy haciendo a escala, así que no vamos a decir que está por acá. Por acá ya. 3. Ya, entonces, esto sería así. Bueno, pasaría por aquí. Esto es una función cuadrática, recuerden, por eso se curva. Y bueno, llega hasta su vértice. Y aquí debería empezar a subir el otro brazo de la parábola, pero no se completa porque después del 1 sigue la otra gráfica que es esta de aquí, el tramo 3. Y en el tramo 3 únicamente yo había graficado dos puntos, ¿no? Cuando tengo 1 y cuando tengo 2. Entonces, cuando tengo 1, el valor era -3, es decir, voy a graficar aquí por abajo -2, -3. Entonces voy a graficarlo por aquí. Aquí va un punto cerrado. ¿Qué manera? Un punto cerrado. Y cuando evaluaba el 2, era igual a -1.
Entonces sería por aquí, ¿no? Entonces únicamente allí lo que hago es unir ambas partes, ambos puntos, y esto sube hasta el infinito. ¿Ya? Hacia arriba. Entonces, observen, esta sería mi función. ¿Ya? Y ahí se ven claramente los puntos. Entonces, ¿cuál sería el rango de esta función? Recuerden que al final yo hago todo esto porque quiero saber el rango de la función. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Empiezo leyendo desde abajo, desde el eje Y, pero la parte negativa. Fíjense, ¿cuál es el primer punto en Y para el cual está definida la función? Si se dan cuenta, esta función empieza a leerse en Y desde el -3. Empieza desde aquí. Este es el primer punto en Y de donde sale. ¿Ya? Entonces, empezaría desde -3 en Y. ¿Ok? -3 incluido. ¿Por qué incluido? Porque tengo un punto cerrado. Ahora, desde -3 subo. Todos estos puntos están definidos para la función. Ahora, es cierto que en -1 tengo un punto abierto, pero en la misma línea de acción tengo un punto cerrado. Entonces realmente punto cerrado es como que sobrescribe al abierto y continúo. Entonces subo. Todos estos puntos están definidos para Y. Todo. Ahora, si ustedes observan y sigo más arriba, me topo con que la función, esta de aquí, llega solo hasta -8. Y ahí podremos decir que se acaba. Pero ¿qué pasa? Pasa que el otro tramo de la función, este tramo de la función sí se extiende hacia el infinito. Este tramo sí se extiende hacia el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente toda la función parte desde -3 y sube hasta el infinito positivo en Y. ¿Ya? Entonces, realmente todos los valores de Y positivos hacia el infinito están definidos para esta función. Entonces, el rango sería desde -3 hasta el infinito positivo. ¿Ok? Aquí se lo puede ver claramente. Esta función, el tramo 3, hace que toda la función esté definida para los y positivos hacia el infinito. ¿Ok? Perdón, hizo una pregunta tal vez. Ah, ya, sí, aquí estábamos. Bueno, el rango es solo uno. Imagino que allí se refería Ramón a esta parte, ¿no? A que el rango de la primera función era solo uno, correcto. Entonces, bueno, este sería el rango de toda la función en sí, ¿ya? O, si se dan cuenta, el rango de la función, toda la función f de x, es diferente. De hecho, es el mismo rango que la última función del tramo 3. ¿Por qué será el mismo rango? Porque si se dan cuenta, el tramo 3 de la función podríamos decir que es la que abarca los otros dos tramos. Digamos que el tramo 3 es como que encierra los otros dos tramos, ya sea el tramo 1, que tiene como rango únicamente el 1, y el tramo 2, que tiene únicamente de rango desde -1 hasta 8. ¿Qué pasa con el tramo 3? El tramo 3 encierra a estos dos rangos, entonces es como que los, los sobrescribe y hace que el rango de toda la función sea simplemente el rango del tramo 3. Ahora, esto aquí es un caso, ¿no? Es un caso específico en el que sucede esto. No quiere decir que esto siempre vaya a suceder, pero aquí sucede esto. Bien. Y bueno, el último literal de este es interceptos con los ejes coordenados, es decir, con el eje X y con el eje Y. Entonces aquí, bueno, ustedes pueden observar que el eje Y es cortado únicamente en un punto. Si se dan cuenta, el eje Y se corta únicamente en el punto que está aquí, que es justamente en el origen. Ahí se corta el eje Y. Y de hecho, como es el origen, ahí también se corta el eje X. Ese es un punto de corte. ¿Y cuál es otro punto de corte? Este. ¿Ya? Entonces, los interceptos con el eje, vamos a decir,
interceptos primero con el eje Y. ¿Cuáles van a ser los interceptos con el eje Y? Bueno, con el eje Y únicamente sería este punto, el origen. Es decir, la función corta al eje Y en Y igual a 0. ¿Ok? En Y igual a 0. Y los interceptos con el eje X van a ser ahí dos. El primer intercepto va a ser otra vez el origen, pero como es para el eje X, pues ahí va a ser para X igual a 0. ¿Y en dónde más? En este punto de aquí. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuál es este punto en el eje X donde corta la función? ¿Cuál es este punto? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Dónde corta la función en el eje X? Ya esto lo podemos saber con el tercer tramo, el tramo 3, porque si observan, ese tramo de la función que corta el eje X, ¿ya? Es justamente el tramo 3. Entonces, ¿cómo puedo hallar este punto? Lo que puedo hacer es que voy a coger el tramo 3, que sería este, la función 2x menos 5, ¿ya? Y lo que voy a hacer es que voy a igualar a la función a 0. ¿Por qué la igualo a 0? Porque este punto, las coordenadas que sé de este punto es que no la sé en x, pero sé que en y va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque está justo aquí, en el eje x, no sube ni baja, es decir, es en y igual a 0. Entonces, por eso, donde está f de x, pongo 0. Y despejo el valor de x. Entonces, ¿cuánto me queda? El 5 pasa a sumar, el 2 pasa a dividir, y me queda que ese valor de x es 5 sobre 2, que sería igual a 2,5. Entonces, ese punto donde corta el eje X, podríamos decir que es simplemente, podemos dejarlo como fracción, es decir, 5 medios, o podemos dejarlo como decimal, ¿no? 5 medios o 2,5, es lo mismo. Pero como tal, esos serían los interceptos, ¿no? Con los ejes, ¿ya? En X tiene 2 y en Y tiene 1, ¿ok? Entonces, este era digamos, los pasos a seguir para poder calcular esta, para poder realizar este tema, ¿no? Entonces, bueno, no sé, chicos, alguien tal vez tiene una pregunta aquí. Mm, no sé si alguien tiene alguna duda. Estoy haciendo justamente este, ¿no? Nadie. Bien. Ok, bueno, voy a hacer otro, ¿ok? Voy a hacer otro. Vamos a hacer este, miren, este de aquí. Te da la siguiente función definida en los reales, grafíquela en el plano cartesiano mostrado. Ya, y esta función ¿cómo se llamaría? Es un poco curiosa, porque observen que primero, bueno, la primera función es una función cuadrática y no hay problema, pero la segunda función tiene un intervalo con valor absoluto, y la tercera función es una función con valor absoluto. Entonces, ¿cómo se lo hace? Y bueno, es aquí, si les digo, presten atención porque estas funciones son bastante eh, comunes en estos temas de funciones. Con esto es lo que buscan confundirlos. Aquí es donde se pierden un poco de puntos. Entonces, ¿cómo se lo hace? A ver. Ajá.
Voy a hacer es copiar únicamente esto. Ok, entonces vamos a hacerlo acá. Bien, a ver, primero, aquí únicamente les pide graficar, entonces eso es bueno porque no tienen que hacer nada extraño. Graficar, vamos a graficar. Entonces, vamos a empezar primero por el primer, la primera función, que está definida para los x menores que -1. Entonces, de -1 hacia la izquierda, hacia los infinitos negativos. Y aquí simplemente yo puedo coger dos valores. Eh, por ejemplo, lo voy a hacer aquí al lado y voy a ir borrando. ¿Qué necesito para graficar una función cuadrática? Primero necesito su vértice, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hallar su vértice? X cuadrado más 4x. Simplemente su vértice lo puedo hallar, ya saben, vértice en x va a ser igual a menos b sobre 2a. Es decir, esto sería menos 4 sobre 2 por 1, ¿verdad? Lo cual es igual a menos 2. Y el vértice en y va a ser igual a f evaluado en menos 2. Es decir, menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2. Esto es igual a 4 menos 8, que es igual a menos 4. Entonces, el vértice va a ser menos 2, menos 4. Por lo tanto, bueno, lo ubico acá, me posiciono menos 2 en x y menos 4 en y. Nada más que aquí voy a tratar de hacer menos espacio. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá igual menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces el vértice va a estar en menos 2 en x, menos 4 en y, o sea, por aquí. Listo. Ah, qué manera. Wow, cómo se borra. Y ahora sí. He hecho un poquito más acá, por aquí. Ahí está. Bien, entonces ese es el vértice. ¿Qué más necesito después? Necesito las raíces. ¿Cómo puedo hallar las raíces? Simplemente a la función x al cuadrado más 4x igualarla a 0. Entonces, aquí hay un factor común, por supuesto, es x. Esto me queda x más 4 igual a 0. Entonces, una raíz va a ser x igual a 0 y la otra la obtengo de igualar el otro factor a 0, es decir, x igual a menos 4. Entonces, una raíz sería x igual a 0 y la otra x igual a menos 4. Entonces ahí tengo las dos raíces. Ya, ahora aquí hay que tener mucho cuidado porque esta función está definida para los valores menores que -1. Es decir, es cierto que este tramo de la función, bueno, este brazo sí va a estar así, ¿no? Este brazo, bueno, sí va a irse hacia el infinito negativo. Va a ir hacia el infinito negativo y el otro brazo, pues únicamente va a venir hasta acá, hasta el 1, hasta bueno, hasta el -1. Ahora, ¿cómo sé exactamente en el eje Y dónde topa? Lo que podría hacer es únicamente evaluar la función en -1, es decir, -1 al cuadrado más 4 por -1. Y esto me queda, bueno, 1 menos 4, que sería igual a -3. Es decir, cuando evalúe el -1, el valor es -3, por lo tanto el punto sería aquí, ahí, ¿no? Voy a hacerlo un poco más curvo, ahí. Y ese es un punto
importante es un punto abierto, ¿ya? Porque el menos uno no pertenece a este tramo. Aquí dice, para los x menores que menos uno. Entonces es un punto abierto. Y ahí tienen el primer tramo de la función, ¿ya? Bien, entonces una vez que he hecho esto, voy a deshacerme de estos cálculos que hice porque estos cálculos únicamente me sirvieron para la primera parte de la función. Esto ustedes lo pueden hacer aparte, en una misma hoja, lo podrían haber hecho al lado, luego borrarlo. Bueno, aquí sí es importante como que tener que el vértice es menos 2, menos 4, ¿ya? Bien, ¿qué sigue después? Bueno, lo siguiente es graficar esta función, 2x menos 1, pero aquí observen este intervalo, ¿no? Este intervalo dice valor absoluto de x menor o igual que 1. Entonces, ¿cómo yo puedo expresar este intervalo de una forma más entendible? Y bueno, aquí es necesario aplicar la definición de valor absoluto. ¿Cómo o a qué era igual esto? Recuerden que cuando yo tenía un valor absoluto, un intervalo entre valor absoluto, que era menor o igual a un valor a, esto era equivalente a decir que ese x era menor o igual que ese valor a, pero mayor o igual que ese valor, pero ahora en negativo, es decir, menos a. Y por otro lado, si yo tenía x mayor o igual que a, podría decir ahora que, bueno, x era mayor o igual que a, ¿ya? O x era menor o igual que menos a. Entonces, estas son las dos definiciones de valor absoluto, para que las tengan. Muy importante saberlas, porque esta función de aquí se la puede expresar justamente en este intervalo. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿cómo sería este intervalo? Voy a escribirlo por acá, un poquito más acá. Este intervalo sería, bueno, x va a estar, la función va a estar definida para los x menores o igual que 1, pero mayores o igual que menos 1. Es decir, esta función va a estar definida entre menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, entonces, simplemente al ser una función lineal, pues necesitaría los dos puntos, digamos dos puntos para luego unirlos en una línea recta. Entonces, lo que voy a hacer es hallar dos puntos de esta función. Justamente podrían ser esos dos puntos entre los cuales está graficada esta función. Es decir, ¿qué pasa cuando f está evaluado en menos 1? Esto sería 2 por menos uno. Y cuando f está evaluado en 1, es decir, 2 por 1 menos 1. Y esto me queda menos 2 menos 1, que es igual a menos 3. Y por acá me queda 2 menos 1, que es igual a 1. Entonces, bueno, la función me quedaría menos 1, al evaluar en menos 1, es igual a menos 3. Ya, y observen que aquí justo esta función lineal, al evaluarla en menos 1, el valor me da menos 3. Entonces, fíjense que me da justo en el punto abierto de la función anterior. Pero para esta función, ese punto allí es cerrado. Entonces, lo que yo podría hacer tranquilamente, no me debo complicar aquí, es simplemente como aquí hay un punto abierto, pero luego va a ir un punto cerrado, entonces simplemente lo sobrescribo. ¿Ya? Lo sobrescribo y lo cierro. ¿Ya? Y bueno, en el caso de 1, va a ser 1 en y también. 1 en x, 1 en y. Es decir, o aquí otro punto cerrado. Y lo único que hago es simplemente, bueno, pues unir estos puntos. Ahora, pareciera que cuando
evalúo en 0, cuando evalúo en 0 el valor es 1, es menos 1. Vamos a ver si efectivamente eso es correcto. F evaluado en 0 me quedaría 2 por 0 menos 1, que correcto, sería igual a 0 menos 1, que es igual a menos 1. Entonces aquí no hay ningún problema, se trazó de manera correcta. Y ya tengo el otro tramo, ¿ya? Entonces, bueno, estos puntos son importantes definirlos, ¿no? Como en dónde están graficados exactamente. Y también el vértice de la anterior es el, ya. Bien, y bueno, me voy a deshacer de esto del segundo tramo y luego voy a hacer el tercer tramo. Y bueno, este tercer tramo es esta función de aquí, ¿no? Que es valor absoluto de x menos 3 menos 2 y está evaluada para los x mayores que 1. Ya, y bueno, aquí realmente ustedes no deben complicarse tanto porque al ser una función igual, ustedes aquí simplemente pueden evaluar dos puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando evalúo el 1? ¿Cómo me quedaría? 1 menos 3 entre valor absoluto menos 2. 1 menos 3 es menos 2 entre valor absoluto menos 2. Valor absoluto de menos 2 es 2 y 2 menos 2 es 0. Es decir, que cuando evalúo el 1, en x el valor es 0 en y. Es decir, es este punto de aquí. Y lo escribo abierto porque el 1 no le pertenece a esta función. ¿Ya? Si evalúo el 2, ¿cómo me queda? Valor absoluto de 2 menos 3 menos 2. 2 menos 3 es valor absoluto de menos 1. Menos 2, valor absoluto de menos 1 es 1. Y 1 menos 2 es igual a menos 1. Entonces, nuevamente, cuando evalúo el 2, el resultado es menos 1. Entonces lo ubico acá. Y ahí voy trazando una línea recta. ¿Por qué sé que va a ser una línea recta? Porque realmente es una función lineal. Pero, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando evalúe el 3, observen lo que va a pasar aquí. Bueno, 3 menos 3, menos 2, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente no va a pasar nada. 3 menos 3 es 0. Valor absoluto de 0 es 0. Y 0 menos 2 es menos 2. Es decir, que cuando evalúo el 3, el resultado es menos 2. O sea, sigue su trayecto hasta aquí. Ya, sigue su trayecto normal. Ya, ahora, digamos que va a ser como un vértice. ¿Por qué? Porque si evalúo el 4, f evaluado en 4, observen lo que va a pasar. 4 menos 3 menos 2. Entonces 4 menos 3 es valor absoluto de 1 y 1 menos 2 es igual a simplemente decir menos 1. Entonces observen que cuando llego a 4, esto como que deja de bajar y nuevamente empieza a subir. ¿Ya? Empieza a subir. Y a partir de allí no vuelve a bajar más, sino que sube. ¿Ok? Y esto es lo que pasa con las funciones de valores absolutos. ¿Ya? Las funciones de valor absoluto tienen este comportamiento. Es como que tuvieran un vértice. Claro, esto obviamente no es un vértice, simplemente es el punto donde cambia el comportamiento. Digamos que la función valor absoluto tiene un eje de simetría, ¿ya? Donde el comportamiento al llegar a ese punto se replica, pero hacia el otro lado, de manera simétrica. Es decir, que si en 3 llegué a su vértice y en 4 nuevamente empiezo a subir a menos 1, quiere decir que en 5 voy a volver a tener el valor que era antes del 2, que también era menos 1. Que es decir, en 1, ¿a dónde tenía en y? Tenía 0. Es decir, en 5 vuelvo a tener 0.
¿ya? ¿Y qué pasa después? Bueno, en 6 voy a tener ya no cero, sino que voy a ir subiendo hasta uno, ¿ya? Y bueno, aquí esto ya se va de largo, ¿no? Se va de largo, bueno, realmente ahí ya no es necesario como que ser tan específico porque esto ya va a seguir creciendo hacia el infinito positivo, ¿ya? Y bueno, esto sería el caso de esta función de valor absoluto. Se dan cuenta, tiene este comportamiento, ¿no? Y sube. Y bueno, de aquí que les pide. Bueno, solo pide graficar. De hecho, aquí graficamos hasta el 6, ¿no? Podrían haber graficado al otro lado hasta el menos 6 también, sin ningún problema, pero con la función de acá. Bien. Eh, entre 1 y -1, correcto. Entonces, eso, chicos, no sé si tengan alguna duda de esta parte, alguna pregunta de esta parte. ¿No? Bien, no he visto. No, nadie puso nada. Bueno, entonces, bueno, estas dos preguntas son las del taller, ¿no? Las de un taller, no sé si ese taller les tomaron a todos igual, pero bueno, eso debió haber sido lo que debieron haber hecho. Bien, ahora, vamos a ver ustedes qué me han enviado. Bueno, voy a empezar por aquí, ya que esta parte es este documento es el que me enviaron primero, que de hecho es el mismo de acá, ¿no? Guía de problemas 40. Ajá. Y bueno, el que me están pidiendo acá dice 1, 2, 3, 8 y 10. Ok. 1, 2, 3, 8 y 10. ¿Qué es esto? Ya. Ahora vamos a empezar con la uno, ¿ok? Técnicas de graficación. Este taller, perdón, este guía de problemas de técnicas de graficación. Mm, bueno, a ver, este uno es conceptual. Este uno es conceptual. Ok, a ver. Eh, 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 a ver qué me dicen acá, perdón. Vemos técnicas de graficación, no creo que tiene. Esta parte no tiene técnicas de graficación. Bueno, realmente no tiene, pero se pueden usar técnicas de graficación aquí. De hecho, se usan. Miren, a ver, vamos a hacer uno práctico. Primero, eh, la suma entre dos funciones pares es par. La suma entre dos funciones pares es par. Em,
Ok. Esto es falso. Esto es falso y lo vamos a comprobar. Miren, a ver, vamos a hacer este ya. La suma entre dos funciones pares es par. ¿Por qué esto es falso? Yo voy a escribir una función f de x que sea par. Por ejemplo, x al cuadrado. Y otra función g de x que también sea par, que va a ser eh, vamos a poner x al cuadrado más uno. Esta función sería par. Déjenme, déjenme comprobarlo. G de menos x igual a g de x. Menos x elevado al cuadrado más uno es igual a x al cuadrado más uno. X al cuadrado más uno es igual a x al cuadrado más uno. Correcto. Esta función es par también. Ajá, esta función es par. Ahora, bueno, observen lo siguiente. ¿Qué pasa si sumo estas dos funciones? Es decir, f de x más g de x sería x al cuadrado más x cuadrado más uno. Esto me queda 2x cuadrado más uno, que sería también par. Mm, que sería también par. Estos ejercicios son un poco tediosos. A ver, creo, estoy casi seguro de que en el libro hay una parte de teoría justamente para poder contestar estas afirmaciones de manera sencilla. Déjenme ver. Mm, a ver. Esto es más abajo. Ya, funciones pares. Funciones pares. Pues funciones inyectivas, proyectivas, crecientes, estrictamente creciente, decreciente, pares impares. A ver, aquí dice, o aquí va a haber información, dice, ya algunas funciones pueden ser simétricas respecto a una recta o a un punto. Si la recta, ya, ok, eso no me interesa. Ya. A ver, aquí dice. No me da información, de hecho. No me da información. A ver, funciones cuadráticas. No. No, el libro no tiene información de esto. Simplemente aquí realmente les están pidiendo que hallen estos enunciados usando contraejemplos. Es decir, ustedes deben buscar contraejemplos específicos. Este no es un contraejemplo, porque no me niega lo que está afirmando aquí. Entonces, vamos a ver si hay algún otro contraejemplo, alguna función par que al sumarse con otra también sea impar o que me dé impar. La suma entre dos funciones pares es par. Ah, ok.
Mm, el producto de una función par y una función impar es impar. La suma entre dos funciones inyectivas es inyectiva. El producto entre dos funciones inyectivas es inyectiva. La suma entre dos funciones sobreyectivas es sobreyectiva. El producto entre dos funciones sobreyectivas es sobreyectiva. ¡Wow! Bueno, ahora, de todas estas vamos a ir analizando las más sencillas. Por ejemplo, la D. La D es falsa. Dice, la división de entre dos funciones impares e impares. Ya, ¿por qué esto es falso? Si yo tengo f de x que es impar, vamos a decir x a la quinta. Esto es una función impar. Una función impar simplemente se puede definir como aquella que tiene un exponente impar. Y aquí tengo otra impar, x al cubo. Ya, ambas son impares. ¿Qué pasa si divido f de x sobre g de x? X a la quinta sobre x al cubo. Esto me queda igual x cuadrado. Y x cuadrado es par. ¿Ya? Entonces, este es un contraejemplo. Ya, división de dos impares es igual a una función par. Entonces, por eso la D es falsa. Bien, ¿qué más podemos decir que es verdadero o falso? El producto entre dos funciones impares es impar. Vamos a ver esto. El producto entre dos funciones impares es impar. Esta también es falsa. ¿Por qué es falsa? Podemos hacer un ejercicio parecido. Si f de x es una función impar, como x al cubo. Y digamos, tenemos otra función g de x, que también es una función impar como x al cubo, es decir, la misma. ¿Qué pasa si las multiplico? F de x por g de x. ¿A qué sería igual esto? X al cubo por x al cubo me va a dar igual x a la sexta. Y x a la sexta es una función par. Entonces, la b también es falsa. El producto entre dos funciones impares es impar, falso. Aquí hay un caso donde el producto entre dos impares es par. Tenemos la C, la B. Puedo dibujar aquí. Puedo dibujar. Ah, ¿qué hice? Ya. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La división, ya, esta ya hice. El producto de una función par y una función impar es impar. Vamos a ver si eso la podemos desmentir. Esta es la E. Dice, el producto entre una función par y una función impar es impar. A ver, dice, el producto entre una función par. Ok, vamos a definir una función par y x al cuadrado es una función par. Y una función impar, por ejemplo, g de x que sería igual a, vamos a decir, una función impar. Creo que esta es verdadera. Porque si elijo cualquier función impar, por ejemplo, mm,
A ver, voy a hacer algo. GeoGebra. Ya, entonces voy a escribir una función impar, pero no una función impar tradicional. Una función impar, por si no lo sabían, es seno de x. Ya, esta es una función impar. Ahora, si esta función impar la multiplico por una función par, como coseno de x, que es par, ¿qué tipo de función nos da? Vamos a ver. Esto nos da una función, efectivamente, una función impar. Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner otra función un poquito más par, como x cuadrado. Sí, definitivamente esta es una función impar también. ¿Cómo sé que es una función impar gráficamente? Si se dan cuenta, para ver si una función es par o impar gráficamente, lo que pueden hacer únicamente es, voy a anotar aquí. Digamos que es como que trazan una recta diagonal al origen y lo que está sobre esa recta diagonal es lo que está debajo, pero de manera antisimétrica. Lo pueden ver así, ¿no? Función impar gráfica. A esto me refiero. Ya, a esto me refiero, ¿no? Está una forma fácil de verlo. Mm, Mira, aquí se lo puede ver, ¿no? Es simétrica respecto, una función impar es simétrica respecto al punto 0,0. Es decir, si ustedes trazan una recta diagonal a este punto, es decir, una recta inclinada, es simétrica respecto a este punto. La parte que está aquí, arriba, es la parte que está acá, pero como que volteada. Esto es lo que está pasando aquí. Pasa que esta parte es simétrica respecto al origen, porque también se repite acá. Seno de x es impar, x cuadrado es par, y el resultado es una función impar. Entonces, podemos decir que esto es verdadero, de hecho. Y podemos poner un ejemplo más sencillo. Simplemente decir que al multiplicar dos funciones, una par y una impar, pues el resultado va a ser impar. Por ejemplo, f de x por g de x, que sería x cuadrado por x cubo. El resultado sería x a la quinta, que es impar. ¿Ya? Entonces la E es verdadera. La E es verdadera. ¿Cuál más podemos definir que es verdadera o falsa? Por ejemplo, vamos a ver la G. Dice, el producto entre dos funciones inyectivas es inyectiva. Ok, vamos a ver esto. Esto es falso, de hecho. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Miren, f de x es una función. F de x le voy a llamar que es x simplemente. X es una función inyectiva, porque es simplemente una recta. Y tengo aquí otra función inyectiva que también va a ser x. Ahora, ¿qué pasa si las multiplico? F de x por g de x. El resultado va a ser x cuadrado, que no es inyectiva. Porque x cuadrado, pues ustedes ya tienen una parábola y pues una parábola no va a ser inyectiva. Lo podemos ver acá, por ejemplo. Vamos a borrar esto. Miren, la función x simplemente es una recta inyectiva, por supuesto. Pero si la multiplico por otra función inyectiva que sería x, deja de ser inyectiva. Ya, entonces sería x cuadrado, pues no. Entonces, dos funciones inyectivas multiplicadas no necesariamente me dan otra función inyectiva, entonces la g es falsa también. ¿Ya?
Bien. Vamos a ver la I. Vamos a la I. Dice, el producto entre dos funciones sobreyectivas es sobreyectiva. Ya, esta es otra falsa. ¿Por qué? Miren, de hecho lo podemos probar con el mismo ejemplo anterior. Si tengo mi función f de x, que es x, y mi función g de x, que es x, si las multiplico, voy a tener x cuadrado, que no es sobreyectiva. Y ambas, x sí es sobreyectiva. Ahora, recuerden que era una función sobreyectiva. Una función sobreyectiva era aquella que simplemente, voy a borrar esto, una función sobreyectiva es aquella que se extiende en el eje Y desde el infinito negativo hacia el infinito positivo, es decir, nunca se corta. Está definida para todos los reales en Y. ¿Y qué pasa? Si la multiplico por otra función inyectiva, que sería x mismo, observen que la función deja, perdón, si la multiplico por otra función sobreyectiva, que sería x mismo, fíjense cómo la función deja de ser sobreyectiva porque ahora ya tiene un tope en el eje Y, llega hasta cero y no baja. Aquí dice, ¿no? De hecho, raíz extremo ordenada en el origen 0,0. Es decir, deja de ser sobreyectiva porque no se extiende hacia el infinito en Y negativo, solo hacia el infinito en Y positivo. Entonces, esto no se puede, ¿no? Espérenme un ratito, chicos, nada más. Espérenme 10 segundos, ¿ok? Ya, ahora sí, perdón. Entonces, bueno, esta sería falsa. A ver, ¿cuál otra más de aquí? Bueno, aquí ya tenemos hechas la B, la D. A ver, todas las que eran productos, ¿no? B. Ah, no, la C no tenemos. Solo tenemos la I, la G, la E, la D, la B, falta las otras. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cuál otra podemos desmentir o confirmar? Vamos a ver, por ejemplo, la H. A ver qué dice la H. La H dice, la suma entre dos funciones sobreyectivas es sobreyectiva. A ver, la H. La suma entre dos funciones sobreyectivas es sobreyectiva. Hmm,
A ver, dos funciones sobreyectivas normales. Podrían ser tal vez... Yo creo que esta es verdadera, de hecho. La suma entre dos funciones sobreyectivas es sobreyectiva. Sí, porque si tenemos una función sobreyectiva como x y otra función sobreyectiva como tal vez, vamos a decir tal vez x al cubo, ¿ya? Toda función impar, por si acaso, así, es sobreyectiva. Estas son dos funciones impares, ¿no? Porque su exponente es impar. Entonces, si sumo estas dos funciones sobreyectivas, f de x más g de x, vamos a ver si efectivamente, es decir, x más x al cubo, el resultado de esto va a ser sobreyectiva. Entonces vamos a verlo en GeoGebra. ¿Cómo me quedaría esto? Miren, si yo sumo x más x al cubo, vamos a ver qué sale. A ver. Sí, bueno, miren cómo la gráfica se extiende hacia arriba y hacia abajo. Y aquí puedo hacer muchas pruebas. Por ejemplo, otra función sobreyectiva, la misma... A ver, ¿qué función es sobreyectiva? Déjenme recordar si tangente de x es sobreyectiva. Creo que sí. Tangente de x. Correcto, tangente de x es sobreyectiva. Y se ve, se tiene hacia arriba, hacia abajo. Ahora, si esta función sobreyectiva le sumo otra función sobreyectiva como x, correcto, el resultado, a ver, pues sí, ¿no? Sí, a ver, vamos a identificar los puntos, a ver si efectivamente es así. Extremo, dice. Ah, ya, es que claro, esto se extiende hacia el infinito. Entonces, por supuesto, esto va a ser sobreyectiva siempre, porque sube, 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 sube. Aquí pareciera como que llega a un valor alto, pero realmente no sucede eso. Esto se extiende hacia el infinito. Se acercan y esto se extiende hacia el infinito hacia arriba. Entonces, es correcto, la h es verdadera. Cuando ustedes suman dos funciones sobreyectivas, el resultado es otra función sobreyectiva. Bien, la f. A ver, la suma de dos funciones inyectivas e inyectivas. A ver, la suma de dos funciones inyectivas es inyectiva. ¿Cómo podemos confirmar o negar eso? Por ejemplo, una función inyectiva podría ser x. X es inyectiva. Y otra función inyectiva es x cubo. Ujú. Si la sumo, si la sumo, vamos a ver qué me da. Me da una función inyectiva, sí, porque si trazo una recta horizontal, va a topar en un solo punto. Vamos a probar otra función inyectiva, por ejemplo, vamos a ver otra función inyectiva. ¿Cuál podría ser? Mm, ya vamos a probar logaritmo de x, que también es inyectiva. Todas las funciones exponenciales, no, perdón, miento, estoy hablando cosas. La función logarítmica no es inyectiva. Déjame ver. Logaritmo de x. Ajá, sí, sí, no, estoy hablando tonteras. A ver, esta función es inyectiva. Creo que sí, de hecho. Sí, porque si traes una recta horizontal en cualquier parte, solo topa en un solo punto. Ajá. Logaritmo de x es inyectiva.
Ahora, si a esta función le sumo otra función inyectiva como x, bueno, realmente, realmente sigue siendo inyectiva. Sigue siendo inyectiva. Ujú. Entonces, aquí también es verdadero. Dos funciones inyectivas sumadas me da verdadero. Bien. Entonces ahí tengo I, tengo H, tengo G, ya la hice. F, también la acabo de hacer. Esta también, esta también. Ya, me falta la C, me falta la A. A ver, veamos este. Dice, el producto de dos funciones monótonas crecientes es creciente. ¿Qué quiere decir esto? Miren, estamos en la C. El producto de dos funciones monótonas crecientes. ¿Cuál es una función monótona creciente? Es decir, es una función que solo crece. Por ejemplo, X. Esto es una función monótona creciente, cuya pendiente es positiva. No, toda función con pendiente positiva es monótona creciente. Producto de funciones monótonas crecientes es creciente. Mm, ya, y otra más podría ser también. ¿Cuál más? ¿Qué otra función es monótona creciente? Podríamos decir de x, que es igual a mm, x. El producto de funciones monótonas crecientes es creciente. Debo encontrar algo que me vaya en contra de eso. Por ejemplo, x al cubo también es monótona creciente. ¿Qué pasa si las multiplico f de x por g de x? Es decir, x por x al cubo. Eso es x a la cuarta. Y para decir que esto es falso, debería de ser, el producto debería ser también monótona creciente, no solo creciente. Eso es lo que vamos a ver aquí. Miren, si multiplico una función creciente, monótona creciente como x, y se puede ver, ¿no? Que x es una función que solo crece, no pasa por ningún punto donde sea constante, no pasa por ningún punto donde haya bajos y luego vuelva a subir, simplemente crece. Y si tengo otra función también estrictamente creciente, por ejemplo x al cubo, que también es estrictamente creciente, si se dan cuenta, solo crece, crece, crece. Aquí no es que pare, porque observen que simplemente es como que tiene una, o sea, crece, aquí es como que deja de, crece, pero empieza a crecer poquito aquí. Crece, crece, empieza a crecer poquito, pero luego vuelve a crecer. Bueno, de hecho nunca deja de crecer, simplemente baja la tasa de crecimiento, pero la función es estrictamente creciente. La función es estrictamente creciente. Ujú. Ahora, si multiplico estas dos funciones, es decir, x por x al cubo, observen qué función tengo. Tengo una función parabólica, donde esta función parabólica efectivamente deja de ser eh, sí, no, esta función parabólica x a la cuarta. A ver, ¿qué es lo que me está pidiendo aquí? El producto de funciones monótonas crecientes es creciente. Ya, yo quiero que sea estrictamente creciente, no creciente.
Mm, Bueno, aunque de hecho esto es falso también. Claro, la B es falsa. Perdón, la C es falsa. ¿Por qué? Porque observen que me da una función, primero que no es creciente. Porque esta función, para que sea creciente, debería ser algo como, por ejemplo, que crezca, pase por un punto muerto, digamos, donde no crece, es decir, es constante, y luego vuelve a crecer. Eso sería una función creciente. Pero esta función que sale de aquí no es una función creciente, porque esta función tiene comportamiento eh, mixto, es decir, viene decreciendo, decrece, 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 llega hasta este punto y luego vuelve a crecer. Entonces, esta función no es decreciente, perdón, no es creciente, ¿ya? Es simplemente, de hecho, esto es una función par, es decir, es una función que en un tramo decrece y en otro tramo crece, ¿ya? Por lo tanto, no podemos decir que es una función creciente como tal. Por eso es falso, ¿ya? Porque esta función, bueno, crece, pero también decrece. El orden correcto sería decrece y luego crece. Entonces es falsa. Y bueno, en el caso de la A, que dice la suma de dos funciones pares es par. Ya, esta de aquí, la suma de dos funciones pares es par. Vamos a ver. Aquí voy a graficar una función par. Primero, una función par, por ejemplo, es coseno de x. Coseno de x es una función par. Miren, es simétrica respecto al eje y. Otra función par sería x cuadrado. También es par. Ahora, ¿qué pasa si la sumo? X cuadrado más coseno de x. Vamos a borrar estas y a ver qué tenemos. Tenemos una función par. Tenemos una función par. Entonces, por ahí se cumple. Así se cumple. Vamos a probar con otra. Por ejemplo, esta función, vamos a borrarla. Borrarla. Vamos a sumar esta otra función que también es par. ¿Cuál otra función es par? Esta de aquí. Valor absoluto de x. Esta también es una función par. Si sumo con esta otra función par, también me queda una función par. ¿Ok? Ahora, si sumo valor absoluto de x con coseno de x, a ver qué me sale. Coseno de x. Ah, qué manera. A ver, coseno de x. Perdón, ahora sí. Coseno de x, ya. Y acá más valor absoluto de x, que también es par. Vamos a ver qué sale. Ya, y miren. Ah, no, esto también es par. Sí, es par. Bueno, parece que esta es verdadera, entonces. La A es verdadera. La suma de dos funciones pares es otra función par. Ah, ya, pero hay una única función que es par e impar a la vez. Podemos probar con esa, de hecho. ¿Cuál es una función, la única función que es par e impar a la vez? Una función constante. Correcto. Y bueno, si sumo esta función constante que es par e impar con esta otra función par, me da una función par. Entonces, sí, definitivamente esta es verdadera. Ajá, la es verdadera. Bueno, digamos que este tema es bastante teórico, ya, pero recuerden, aquí ustedes vieron como la forma correcta de ir negando o eh, negando o afirmando cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo. Ir buscando ejemplos, ejemplos que obviamente primero
busquen negarlo, es decir, busquen que esto sea falso. Así es como se la hace. Bien, ok, vamos a esta, ¿ya? Ejercicio número 2. Ya, miren. Dice, considera las siguientes funciones definidas sobre los números reales, ¿no? F de x igual a x cuadrado menos 2, perdón, x menos 2 entre valor absoluto, y g de x que es igual a x más 3 entre valor absoluto. Entonces, la A les pide la regla de correspondencia de h, que es igual a f más g. A ver, ¿cómo se hace esto? Aquí ustedes deben recordar la definición de una función valor absoluto. ¿Cuál es la definición de la función valor absoluto x entre valor absoluto? Es x para los x mayores o iguales que cero y menos x para los x menores que cero. Creo que así era, estoy casi seguro que así era. Déjeme igual verificar. Esto está en funciones especiales. Aquí está, función valor absoluto. Sí, correcto. Para los x mayores o iguales que cero y menos x para los x menores que cero. Bien. Entonces, ¿cómo ustedes pueden hallar la regla de correspondencia de la suma de estas dos funciones de valor absoluto? Bueno, primero deben definir como tal la definición de la función f de x, que sería x menos 2, que va a ser de esta manera. ¿Cómo lo hacen? Como ustedes están evaluando ya no x, sino están evaluando x menos 2, entonces donde hay x ponen x menos 2. Y acá igual, aquí les dice menos x, entonces sería menos x menos 2. Y acá igual, en el intervalo ponen, en vez de x, ahora ponen x menos 2 mayor que cero. Y acá igual, en vez de x ponen x menos 2 menor que cero. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Aquí ustedes pueden ya empezar a desarrollar esto. Dejarlo aquí, bueno, x menos 2. Acá sería menos x y menos por menos más 2. ¿Ya? Y los intervalos, ¿cómo me van a quedar? El 2 pasa a sumar al otro lado. Me quedaría para los x mayores que 2. Y acá pues es lo mismo, si se dan cuenta. X para los menores que 2. Y ahí tienen su regla de correspondencia de esta función. ¿Ya? Lo mismo se hace con valor absoluto de x más 3. También sacan la regla de correspondencia, que pues sería el mismo proceso, es decir, x más 3 y por acá menos por x más 3. El intervalo va a ser x más 3 mayor o igual que 0 y por acá x más 3 menor que 0. ¿Ya? Y esto va a quedar así. Valor absoluto de x más 3 igual a x más 3 definido para los x mayores o iguales que menos 3. Y por acá, bueno, menos x menos 3 para los x menores que menos 3. Y esta sería la regla de correspondencia de esta función. Ahora, a ustedes lo que les están pidiendo es la regla de correspondencia de la suma de esas dos funciones. Entonces, ¿qué deben hacer aquí? A ver, me voy a llevar esta. Llevar esta acá con la de acá. Y estas dos me las voy a llevar más abajo. Acá. Ya, entonces, ¿cómo la suma? Ya, aquí tienen que hacerlo por partes. Miren, primero lo que voy a hacer es que en una recta, ah,
En una recta voy a graficar esta función. En una recta, ni siquiera en un plano, en una recta. Es decir, en esta recta voy a graficar la función que tengo aquí. Y si se dan cuenta, esta función, a ver, de hecho lo voy a hacer más acá, en medio de las dos. Voy a graficar primero la función de aquí, la que está acá, valor absoluto de x más 3. Va a ser esta función. Entonces, ¿qué dice? Que esta función, para los x mayores que menos 3, es decir, vamos a asumir que el 0 está aquí, y el menos 3 obviamente va a estar más a la izquierda. Entonces dice, para los valores mayores que x, mayores o iguales que x menos 3, es decir, de menos 3, corchete hacia adelante. ¿Qué función va a estar definida? Va a estar definida x más 3. Y para los x menores que menos 3, es decir, de menos 3, paréntesis hacia atrás, va a estar definida la función de acá, que sería menos x menos 3. ¿Ya? Y bueno, aquí pueden completar con menos infinito y al otro lado más infinito. Y tienen esa función. Listo. Una vez que hacen esto, ahora grafican la otra función, que sería valor absoluto de x menos 2. ¿Cómo me queda esto? Voy a usar el mismo gráfico de la recta de arriba. Debe ser el mismo. ¿Por qué debe ser el mismo? Porque solo así se van a dar cuenta en qué puntos estas funciones se están intersectando. A ver, perdón, aquí borré lo de arriba. Debo borrar lo de acá, ¿no? Porque ahora voy a graficar la otra función. Entonces, aquí, ¿qué dice la otra función? La otra función dice que para los x mayores que 2, es decir, el 2 va a estar más acá a la derecha, para los x mayores que 2, la función definida, mayores o iguales que 2, la función definida va a ser x menos 2. Para los x menores que 2, es decir, de 2 a la izquierda, va a ser esta función, menos x más 2. ¿Ya? Y se puede ver claramente los puntos donde se están topando. Estos puntos deben estar alineados. ¿Ya? Porque después voy a tener que hacer la suma, es decir, ¿qué pasa cuando sumo x más 3 entre valor absoluto más x más 2, x menos 2 entre valor absoluto? Entonces ahí nuevamente hago la misma recta, exactamente la misma recta, posicionada igual en en los mismos puntos, pero ahora con los nuevos datos. Entonces, ¿cómo sería? Si se dan cuenta, la recta se ha dividido en 1, 2, 3 y 4 intervalos. Entonces aquí yo necesito identificar el resultado de esos 4 intervalos. Vamos al primer intervalo. En el primer intervalo, para la recta de arriba, yo tengo menos x menos 3. Esta es la función de arriba. Ahora, a esa función le debo sumar la función que le corresponde a la recta en a la segunda recta en ese mismo intervalo. Y se observan en la segunda recta qué función le corresponde en ese intervalo. Justamente esta función, que sería, bueno, menos x más 2. Ahí estoy sumando, ¿no? Sumo las funciones de cada una de las rectas en ese intervalo y lo escribo aquí. Vamos al segundo intervalo. En el segundo intervalo, para la primera recta, tengo x más 3. Y a eso le sumo la función de de la segunda recta en ese mismo intervalo, que sería, nuevamente, menos x más 2. Vamos al tercer intervalo. En el tercer intervalo, para la primera recta, tengo x más 3. Y para el segundo intervalo, para ese mismo intervalo, en la segunda recta tengo, eh, bueno, tengo el mismo, ¿no? Que sería menos x más 2. Ya, aquí podríamos decir que como estos dos intervalos son iguales, simplemente los dejamos como uno solo. De hecho, es como uno solo, solo que yo puse el 0 como para dividir los negativos y los positivos, pero si se dan cuenta, no era necesario hacer esa distinción porque es el mismo intervalo. Entonces simplemente lo escribo tal y como estaba, es decir, sumo aquí los que les pertenecen a este intervalo, que sería x más 3, y a esto le sumo la recta, la operación de la recta de acá, de la segunda recta, que sería menos x más 2. Ya, y para el tercer intervalo, ahí sí, la primera recta
tiene esta operación x más 3 y la segunda recta tiene esta otra operación que sería x menos 2. Entonces ahí se ven que realmente son tres intervalos, ¿no? Solo son tres intervalos. Y el resultado, ¿cómo sería? Entonces ahí sí ya procedo a hacer las operaciones de esto. Por ejemplo, menos x, ¿cuánto me queda ahí? Menos 2x. Menos 3 más 2 sería menos 1. Entonces me queda esta recta, bueno, esta operación es el resultado del primer intervalo. Los de acá, tengo x más menos x, o sea, las x se van, si se dan cuenta. Y tengo 3 más 2, es decir, me queda únicamente 5. Y para la recta de acá, en cambio, tengo x más x, 2x, y bueno, 3 menos 2, que sería 1, positivo. Por lo tanto, al reescribir la regla de correspondencia de esta función h, si recuerdan h era la suma de f más g, donde f era justamente, a ver, ¿qué era f? F era x menos 2 valor absoluto. Entonces f es x menos 2 valor absoluto más g que era x más 3 entre valor absoluto. Y la regla de correspondencia la van a escribir de esta manera. Sería la primera función, que es menos 2x menos 1, va a estar definida para qué intervalos. Ah, me faltó una parte muy importante. Y es que los intervalos de aquí, es decir, este paréntesis, todos estos intervalos, estos signos de agrupación bajan. Es decir, aquí baja el paréntesis, aquí baja el corchete, de aquí baja el paréntesis y de aquí baja el otro corchete. Todo baja a la de acá, a la última recta. Entonces, ¿cómo sería el intervalo de esta recta? Sería de esta operación, perdón. Sería para los x, si se dan cuenta del menos 3, hay un paréntesis hacia la izquierda, es decir, para los x menores que menos 3. ¿Ya? El intervalo de en medio, ¿qué función le corresponde? Le corresponde este 5. ¿Ya? Y este 5 va a estar definido para cuáles x. Para los x mayores o iguales que 3, ¿por qué mayores o iguales? Porque hay un corchete. Pero para los x menores que, y bueno, aquí hay un paréntesis justamente antes del 2, entonces sería para los x menores que 2. Ya, y la última función aquí sería 2x más 1. Y esta función va a estar definida, si se dan cuenta, del 2 hacia adelante con un corchete, es decir, para los para los x mayores o iguales que 2. Entonces, este es el resultado de este ejercicio. Ustedes quieren llegar a algo así, quieren llegar a esta regla de correspondencia. Ya, si se dan cuenta, a ver, el proceso es un poco, tiene unos pasos a seguir, ¿ya? Tiene unos pasos a seguir. Tienen que ser bastante detallados aquí porque si se confunden en alguna suma, si se confunden en alguna resta, pues obviamente acá el resultado va a verse afectado y no va a ser el correcto. Entonces, tienen que seguir esa serie de pasos eh, súper, ¿cuál sería la palabra correcta? De manera estricta, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Ahora, yo sí creo que esto seguramente ustedes lo tienen que volver a ver en la grabación, poder repasar bien cómo se hace. Por ejemplo, se dan cuenta, bueno, la gráfica B, perdón, el literal B y el literal C de la misma pregunta realmente es más sencillo porque la gráfica de la función h realmente ya la tienen en el momento en el que sacan la regla de correspondencia de la función h. Es decir, ustedes tienen esta regla de correspondencia. Si se dan cuenta, la función h es una función con tres intervalos, una función lineal, una función constante y una función lineal otra vez. Simplemente la deben hacer en estos intervalos. Entonces, realmente ahí ya lo tienen. Y bueno, el rango de la función h es lo mismo, ¿no? Simplemente deben
deben hacer esa parte. Que, bueno, vamos a hacerla ya para hacer el ejercicio completo. Entonces, una vez que tienen esto, proceden a hacer la gráfica. ¿Cómo hacen la gráfica? Pues siguiendo estas divisiones. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, ya hay acá. Entonces, fíjense, la división aquí es para los x menores que menos 3. Ah, aquí me faltó algo, ¿no? Aquí me faltó para los x mayores o iguales que menos 3. Ahí está. Para los x menores que menos 3 es esta función. Entonces voy a ir menos 1, menos 2, menos 3. Voy a graficar la función de aquí. Menos 2x menos 1. Como es una función lineal, solo necesito dos puntos. Voy a copiar esto acá porque esto de estar subiendo y bajando un poco tedioso. Ahí lo voy a hacer más pequeño nada más. Esta es la función h de x, recuerden. Entonces, menos 2x menos 1. Si evalúo el menos 3, que es donde empieza hacia atrás, esto me queda menos 2 por menos 3 menos 1, que sería igual a menos 2 por menos 3, que es 6, menos 1, 5. Entonces, cuando evalúo el menos 3, el resultado es 5. Es decir, aquí va a ir un punto abierto, ¿no? Va a ir abierto porque no le pertenece el menos 3 a esta función. Y puedo coger otro punto hacia atrás, obviamente, porque es para los menores que menos 3. Por ejemplo, el menos 4. Menos 2 por menos 4, menos 1. Esto me queda, menos 2 por menos 4 es 8. Y 8 menos 1 es 7. Entonces, bueno, hago un par de puntos más aquí arriba, 7. Y hago un punto más aquí a la izquierda, menos 4. Y ahí lo tengo, ¿no? Entonces, menos 4,7. Bueno, este punto sí es cerrado, ¿no? Entonces ahí como es una función lineal, simplemente uno ambos puntos. Y como se extiende hacia los menores que menos 3, entonces esto es hacia el infinito negativo. Bien, eso con la primera parte. Ahora, la segunda parte de la función, el segundo tramo, que va desde menos 3 hasta 2, desde menos 3 incluido hasta 2 sin incluir, es únicamente 5, es decir, es una función constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en 3, en menos 3, mejor dicho, el resultado es 5, es decir, menos 3,5, ahí que hay un punto cerrado para la función del segundo tramo. Pero me doy cuenta que en la función del primer tramo hay un punto abierto, entonces no me complico, simplemente es como que se sobrescribe ese punto abierto. Oh, qué manera. Ya, ahora está cerrado y esto corre hasta el 2. Entonces, 1, 2, ¿ya? Y bueno, sería todo aquí hasta el 2. Y en el 2 hay un punto abierto porque el 2 no le pertenece a esta función, sino a la siguiente, que es 2x más 1. Entonces, bueno, aquí lo que me faltaría es evaluar valores a partir de el 2, es decir, 2 por 2 más 1, esto es igual a 4 más 1, que es 5, y otro más porque es una función lineal, 2 por 3 más 1, que sería igual a 6 más 1, que es 7. Entonces, cuando evalúo el 2, el resultado es 5. Por lo tanto, bueno, aquí pasa otra vez lo mismo, ¿no? Como el 2 sí le pertenece a la tercera función, entonces en el 2 debe ir justamente un punto cerrado, en 2,5. Pero en 2,5 la función anterior tiene un punto abierto, entonces no me complico, simplemente lo sobrescribo, punto cerrado, y continúo con el otro punto, que sería 3 en x
y 7 en Y. Es decir, por aquí, por aquí. Ahí ya. Y nada más uno o dos puntos y esto se extiende hacia el infinito positivo. ¿Ya? Y ahí lo tienen. Esta es la gráfica de la función. ¿Ya? Y lo único que me faltaría aquí es identificar el rango de esta función h. Bueno, eso ya con la gráfica pues sería realmente bastante sencillo, porque el rango, observen que empieza, recuerden que el rango es para el eje Y, el rango empieza a contar en el primer punto en donde empieza la función en el eje Y. Y ese punto es justamente el 5 en Y. Y por ambas funciones, ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda, la función se extiende hacia el infinito en Y, ¿ya? Entonces realmente el rango pues sería el rango de la función h, ¿no? Recuerden que esta función es h. Sería desde 5 incluido, porque justo en 5 hay puntos abiertos, ¿no? Hasta el infinito positivo, porque sube hacia arriba, ¿ok? Y bueno, este sería el ejercicio completo. Fíjense que este ejercicio es largo, ¿ya? Yo creo que esto podrían tomar en un taller, podrían tomar en alguna lección, seguramente, y, y de hecho creo que lo podrían tomar, lo van a tomar como un ejercicio tal vez de resolución. Normalmente los ejercicios de resolución en las lecciones o en las pruebas de salida son así. En funciones, en el capítulo de funciones son así. Te ponen funciones raras, les piden que las sumen, que las resten, y bueno, de eso les piden que obtengan su regla de correspondencia, que grafiquen, y bueno, ahí les pueden pedir que obtengan el rango, que obtengan operaciones a partir de esa función y así. De hecho, el siguiente ejercicio, el 3 es también un ejercicio como el que hicimos ahora. Solo que aquí, aparte de pedirme la suma de las dos funciones, me piden también la multiplicación. Y bueno, nada más como para dejarles introducido esto. Para la multiplicación, realmente no tengo que hacer un trabajo adicional, porque una vez que ya tengo cómo es la gráfica de la primera función en la recta, cómo es la gráfica de la segunda función en la recta, aquí por ejemplo yo quise la suma, pero si quisiera la multiplicación, es decir, esta función x más 3 entre valor absoluto por la función x menos 2 entre valor absoluto, lo único que hago es que estas dos funciones, es decir, las dos funciones de los intervalos, ya no las sumo como era para la suma, sino que ahora las multiplico. Es decir, para el primer intervalo simplemente sería de multiplicar menos x menos 3 por menos x más 2. Es decir, las operaciones realmente lo único que van a hacer es cambiar la operación que hago entre las dos funciones. Pero en sí esta es la parte más importante, es obtener estos intervalos entre los números. Porque una vez que ustedes los obtienen y ya tienen digamos, el orden y cómo van a ir esas funciones de las rectas anteriores, ahí sí ya pueden hacer lo que sea. Pueden sumarlas, pueden restarlas, pueden multiplicarlas, pueden dividirlas, lo que sea que les pida. Pero esta configuración es importante hacerla y hacerla bien. ¿Ok? Entonces, bueno. em, No sé si es que sea necesario tener otra sesión de esto. Yo creo que funciones, un capítulo extenso, puede complicarse un poco si no se estudia constantemente. Y bueno, es así. Entonces, yo se los dejo a su criterio. Si ustedes creen que mañana es necesaria otra sesión de esto, eh,
ustedes lo escriben en el grupo y pues hacemos otra sesión el día martes. O bien podemos tener la sesión completando esto para el miércoles, ¿no? Pero bueno, como les digo, ya depende de ustedes. Si quieren otra sesión mañana de esto, nada más escriben al grupo y podemos ver, ¿ya? Entonces eso, chicos. Voy a subirles esto, no se preocupen. Ahorita lo paro la grabación y se los subo a la misma lista para que lo tengan y repasen lo que tengan que repasar.